Muy buenos días, buenos días. Bienvenidos nuevamente a nuestro nuevo capítulo de nuestro querido canal de Historia en Graduate.cl. Hoy día vamos a tener otros contenidos. Vamos a volver nuevamente a nuestro eje de la parte histórica, de la parte del tiempo. Anteriormente habíamos visto conceptos de demografía. Voy a checarme un poco porque estoy demasiado grande aquí. Y habíamos compartido con nuestro querido amigo Condorito, el cual nos estaba mostrando este tipo de pirámides. Habíamos hablado de la demografía y de cómo graficar los datos de la población, cómo hacer un estudio, una comparación de estos datos entre distintas regiones del planeta, de distintos países, distintas ciudades. Y para poder hacer esa comparación, una manera más simple de poder hacerlo, más rápida, era utilizando este tipo de pirámides, en la cual nosotros podemos identificar que existen primero dos lados. En el primero que les mostré acá, el lado azul, donde se grafica la población masculina, el lado rosado, donde se grafica la población femenina. Cada una de estas barras son tramos, que recordemos se llaman cohortes, en los cuales está graficada la población que tiene una edad, en este caso la que está marcada, entre 0 y 4 años. Y así sucesivamente va a ir subiendo hasta llegar, en este caso, a los 100 años y más. También podemos dividir esta pirámide en tres sectores. En la parte en la parte superior, tenemos la población que tiene más de 65 años. Luego tenemos en la zona media la población que tiene entre unos 15 y 64 años de edad, es decir, la población joven y adulta, la cual está en su etapa laboral. Por eso también es muy importante saber cuántas personas tenemos en esta parte de la población. Y en la parte basal de la pirámide es donde se encuentran la población más joven, la población infantil, que va desde los 0, desde que nacen, hasta los 14 años. En esta pirámide recordemos que podemos ver también la influencia de distintas tasas, como la tasa de natalidad, cuántos niños están naciendo, la tasa de fecundidad, cuántos hijos estaría teniendo las mujeres en su edad fértil, también la tasa de mortalidad. Con ello también podemos inferir tal vez qué nivel de acceso a la salud puede tener esta población. O sea, si existe una población adulta mayor de 65 años, que es una cantidad importante, podemos inferir entonces que el país tiene una política de salud con una gran cobertura. Sigamos viendo otra de las cosas que vimos. Ah, perfecto, ya estamos listos. Eso fue lo que vimos la semana pasada entonces. En simples palabras. Hoy día vamos a ver, tiene mucho que ver con este pendrive que tengo aquí. Porque este pendrive, que es de unos 4 GB, tiene por un lado un conector USB, el cual se puede conectar a cualquier computadora. Y además tiene en este otro un conector por el cual se puede conectar a un teléfono celular. Todos estos son avances tecnológicos. Y esto no es fabricado en Chile, sino que es fabricado en otro país. Eso es un tipo de ventaja que tenemos, adelantando un poco el contenido de la materia que estamos viendo en este momento. Joana, ahora sí te vi. ¿Cómo estás? Aquí tenemos nuestro contenido, que es el impacto de la globalización. Específicamente, ¿qué es la globalización? Vamos a ver cómo nos impacta a nosotros y qué ventajas y desventajas podríamos tener. Ya que debemos comprender que la globalización es un fenómeno que atañe a este globo que está ahí. Veamos. Nuestro querido perrito pastor alemán nos indica que nuestro objetivo de hoy es analizar los alcances de la globalización en el entorno inmediato. Es decir, cómo nosotros en este momento nos podemos dar cuenta que la globalización es un fenómeno que está ocurriendo, que ocurre, y podemos ver, por ejemplo,
en el entorno más inmediato es la posibilidad que nosotros tenemos en este momento en que nos podemos estar comunicando, donde yo estoy haciendo la clase en una parte de Santiago y ustedes están en otra parte, en otra punta bastante lejana, respecto a donde estoy yo, por supuesto. Ese es un alcance en nuestro entorno inmediato. Y este es otro tema, o sea, otro aspecto en el cual nosotros podemos ver el tema de la globalización. Primero, la globalización tenemos que entenderla como un proceso, un fenómeno mundial en el cual distintos mercados y culturas y políticas y la sociedad misma se va entrelazando, va teniendo mayor comunicación. Y uno de los efectos que podemos ver de la globalización es que como hay mayor comunicación, hay la posibilidad de hacer comercio, en este caso, con distintas zonas del planeta. Es que tenemos todos los ejemplos que tengo aquí abajo, en este vehículo, este Mini Cooper, y acá al lado un vehículo que se parece bastante, que es un auto chino, el cual, si bien son muy similares, pero que no son finalmente el mismo producto, sino que es debido a este proceso globalizador, este proceso en que las economías se van uniendo y se van abaratando los costos, es que más personas pueden acceder a tener vehículos al fin y al cabo a un menor costo, incluso algunos con prestaciones bastante similares. Ahora, volvemos nuevamente con nuestro querido pato o nuestro querido ganso, el cual nos da una definición bastante técnica de lo que es la globalización. Y nuestro querido pato lo quiere definir de esta manera, lo define como un proceso en el que las economías y mercados, ahí está. Un proceso en el que las economías y mercados del mundo, con el desarrollo de la tecnología de la comunicación, adquiere una dimensión mundial y cada vez depende más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los gobiernos. Es decir, por eso es que colocamos este tipo de imágenes. Es un proceso, es un fenómeno en el cual los mercados, a través de estos avances de la tecnología de la comunicación, como el que tenemos ahora en este momento, los países van dependiendo cada vez más de los mercados del mundo, sobre todo porque está todo conectado. Por eso es que cuando uno enciende la televisión en la noche, los días, en la noche a las 9 o en la mañana cuando uno ve antes de que comiencen esos matinales, uno puede ver que dentro de las primeras noticias que dan son indicadores económicos. Indican cómo va China, cómo está Estados Unidos, cómo está Europa. Porque todas las economías del mundo están tan entrelazadas, y estas tres que he mencionado son de las economías de las economías más grandes del mundo. Y debido a que, como son las más grandes y están todos entrelazados, cualquier cosa que le ocurra a estas tres grandes economías va a repercutir de una manera directa o indirecta a gran parte de la comunidad internacional. Sintetizando todo lo que he hablado, tenemos que la globalización primero es un fenómeno, es un proceso en el cual la parte económica, lo económico, los mercados, el comercio de distintos países se van entrelazando. Al estar entrelazándose, cada uno depende del otro. Ahí existe una interdependencia. Con esta interconexión económica, esta interconexión comercial, los mismos estados se dan cuenta que existe una posibilidad aquí hay una oportunidad. Es por ello que los distintos países, ¿cómo está Jimena? Muy buenos días. Como le iba diciendo, hay los mismos estados, los mismos jefes de gobierno, jefes de estado, se han percatado que existe una posibilidad, una oportunidad para que cada país pueda crecer, generar más riqueza o también mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos. Es debido a ello que estos estados, estos países, junto a otros, comienzan a tener acuerdos políticos bilaterales o multilaterales,
Podemos ver, por ejemplo, cuando, en este caso, nuestra presidenta hace un viaje a otro país, en un viaje de Estado, va con su comitiva de ministros y también va con una comitiva de representantes tanto culturales como empresariales, para poder ver la posibilidad de compartir esta información. Como les decía, también es un proceso en el cual la cultura se va entrelazando, ya que políticamente está la intención de tener una comunicación, una interacción. Económicamente se hace, es decir, en distintos países se comercializa, por ejemplo, estos pendrive. Y culturalmente, estos países que están interactuando empiezan a compartir su cultura. De este modo, si no es en todos los países de la cultura occidental, conocen estos pendrive y lo utilizan para poder guardar información. Información que puede ser, por ejemplo, una de las clases de historia que se hacen los días sábados desde las 9 de la mañana, que se transmiten por YouTube, por ejemplo. Socialmente también existe una interconexión social, es decir, hechos que ocurren en un país, en una sociedad, se conocen en otras latitudes y se pueden compartir información también entre estas distintas sociedades, a través de la educación, por ejemplo, y a través de la noticia, por poner ejemplos. Entonces, tenemos que en este caso, la globalización, según lo que nos dice nuestro querido amigo Pato, es que es un proceso en el cual los aspectos económicos, políticos, culturales y sociales de distintos países se van entrelazando. Por eso es que tenemos este tipo de interconexión. Por eso se llama globalización. Es un concepto que su palabra viene no es una palabra castellanizada. Perdón, es una palabra que fue castellanizada, ya que viene de la palabra global, por el globo. Si fuera castellanizada de origen, tal vez el concepto debería ser mundialización. Pero nos hemos quedado, y los historiadores y los estudiosos han compartido en que este proceso se identifica como la globalización. Por eso es que colocamos este globo terráqueo aquí a nuestro costado. Entonces, teníamos la interconectividad, la interdependencia, y existe también la especialización. Y aquí me detengo. Con la especialización nos estamos refiriendo a que en la parte económica los países se percatan que no tienen las mismas oportunidades que todos los demás. Por ejemplo, vuelvo al caso del pendrive. Este pendrive no fue fabricado en Chile, sino que fue fabricado en China. Un país que es uno de los que tiene más cantidad de población. Y la ventaja que ellos tienen, que se llama ventaja comparativa, que es una ventaja que tiene en comparación con el resto, es que puede producir en grandes cantidades y a un bajo costo. Es debido a ello que en este caso China es un país que ha tenido una especialización en la manufactura. Hay otros países que tienen una especialización en la extracción de materias primas y otros que tienen una especialización en dar servicios, por ejemplo, servicios financieros. Eso es el tema de la especialización. El otro concepto que tenemos dentro de la globalización es el de aldea global. Le llamaban aldea global a que, como todo estaba interconectado, como todo iba a ser todo interdependiente, iba a estar todo unido, finalmente iba a haber una aldea en todo el mundo, iba a haber una sola cultura en todo el mundo. Actualmente podemos ver que a pesar de que existe un mundo globalizado, donde compartimos cultura, por ejemplo, con Estados Unidos, con países de Europa, con otros países de Latinoamérica, tal vez con países de Asia también compartimos parte cultural. Por ejemplo, tenemos celebraciones
pero también tenemos nuestras propias celebraciones. O sea, estamos comenzando el mes de septiembre, ya estamos todos pensando en los terremotos, en ir a la fonda, en bailar cueca, en comer un anticucho, comer choribán. Es decir, existe sí una cultura más o menos global, podemos interpretarla, pero también existe una cultura local. Y esa ha sido la respuesta ante este proceso globalizador. Es decir, existe una cultura, sí, global, pero también existe una cultura de cada localidad que también florece y se vuelve a reafirmar. Ahora, veamos la parte temporal de la globalización. Y es que recordemos que tuvimos un momento en el cual existía la Guerra Fría. Teníamos dos potencias mundiales, por un lado la Unión Soviética y por el otro lado estaba Estados Unidos, donde se enfrentaban de manera indirecta. Y con la caída de la Guerra Fría y la caída de los socialismos reales, el bloque capitalista tomó el escenario mundial, intercambiando su propia cultura, sus recursos, sus bienes y servicios y hasta su misma población. Recordemos que el representante en este caso del bloque capitalista era Estados Unidos, y esta fue la potencia mundial luego de la caída de estos socialismos reales. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos impacta? Pues nos impacta primero con el uso del transporte, de las tecnologías, de las telecomunicaciones, de la forma de producir más barato, de mejor calidad, y si se logra producir más barato y de mejor calidad, también se pueden aumentar la cantidad de puestos de trabajo. Con políticas también que se llaman políticas económicas liberales, que quiere decir que existe una reducción de los aranceles a los productos que ingresan al país. El arancel son los impuestos que se cobran por cualquier producto, en este caso, por ejemplo, un pendrive, que ingresa, en este caso, a Chile. Con estas políticas liberales se empiezan a bajar los impuestos para que puedan entrar, en este caso, más pendrive, para que más personas puedan tener este producto. Y también existe una internacionalización de las empresas. Por ejemplo, empresas como las que hacen computadores, como la empresa de la manzanita mordida, o las tarjetas de crédito, que también tienen cuentas internacionales. Todos estos puntos que están en el mundo y que se internacionalizan, que pueden tener relaciones con otros estados, hacen que funcione como esos tres engranajes de una máquina. Está todo unido, está todo entrelazado y depende uno del otro para que funcione bien. Y pero aquí mejor tengo que moverme porque a mí me encantan estos mapas. ¿Dónde está? Aquí está. ¡Oh! No era ese. Aquí. No, acá. Acá me voy a poner. Me voy a poner aquí al lado del viejito Pascuero. Ya, perfecto. Entonces, esto va a ser un pequeño resumen bastante sintetizado de todo lo que hemos visto, para que podamos ir cuajando todas las piezas, porque son piezas que están bastante separadas, pero necesitamos unirlas para que nos funcione como un engranaje. Entonces, veamos, tenemos este mapa mundi de nuestro querido tío Google, y recordemos que existió la Unión Soviética, la Guerra Fría, luego cae la Unión Soviética se disuelve y Estados Unidos queda establecido como la potencia mundial. Detrás de Estados Unidos empieza a surgir otra potencia nueva, una potencia económica, en este caso sería China. Recordemos que China sería prácticamente quienes fabrican todos los productos que tiene el mundo, casi todos. ¿Por qué? Por su ventaja comparativa de poder producir a menor costo. Detrás de estas dos potencias aparece otra, que es la Unión Europea, que fue la respuesta que tuvieron los países europeos ante este proceso. Primero, al estar entre medio de estas dos potencias, luego de la Guerra Fría, los países europeos decidieron unirse en una sola comunidad para poder apoyarse económicamente, políticamente, socialmente, y así evitar que se produjera una nueva guerra dentro de territorio europeo. Esta idea de
Por eso que también Estados Unidos tiene un tratado que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde está Estados Unidos, México y Canadá. Hoy en día, según las noticias que hemos visto, gracias a la globalización sabemos que el presidente de Estados Unidos ha mencionado que este tratado no es muy beneficioso para ellos. Podemos discrepar, pero es su opinión. Y aquí aparece Chile. Mencionamos que la Unión Europea tiene acuerdos económicos entre los países de Europa. Estados Unidos también considera que es importante tener tratados de libre comercio, que es una política económica liberal para reducir los aranceles y los productos pueden ingresar al país. Entonces tenemos que Chile también se da cuenta que tener acuerdos comerciales con distintos países o conglomerados o comunidades internacionales tiene ciertos beneficios. Y es por eso que Chile, desde el retorno a la democracia, los distintos presidentes se han esmerado en colocar a Chile en el mundo. Y es por eso que Chile tiene tratados de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea y con China. Cuando hablamos de comercio, de tratado de libre comercio con la Unión Europea, estamos hablando de que tiene tratado de libre comercio con cualquier país de Europa. Es decir, cualquier producto que venga de Europa o que vaya hacia Europa puede circular libremente. Y aquí va un ejemplo. Volvemos nuevamente a nuestro automóvil. Este automóvil, este ejemplo, viene de esta zona del planeta y sabemos que es considerado un vehículo de lujo. Tiene un costo bastante elevado y la idea en Chile era que más personas pudiesen adquirir un vehículo para uso personal, para trabajar, para emprender. Y es por eso que se ha mirado con buenos ojos lo que ha estado haciendo China, que es hacer vehículos más o menos similares a vehículos muy conocidos, pero a un costo muchísimo menor. Es por eso que usted, si sale a la calle, va a ver muchos vehículos que son de origen chino, y es debido a sus costos que son bastante reducidos, y sumado además el tratado de libre comercio que tiene Chile con Estados Unidos hace que los impuestos para ingresar bajen. Si esos impuestos son menores, el costo final que uno tiene que pagar de su bolsillo es cada vez menor. Y es por eso que este auto que está en China es que termina llegando a Chile. Esto sería la globalización. Con ello también se comparte la cultura y aspectos sociales, porque la producción que hay de estos vehículos influye directamente en lo que está ocurriendo en China. Y es debido a que, como tenemos más comunicación entre todos, sabemos también la forma en que se fabrican estos vehículos en China, la producción industrial que hay en Estados Unidos y la producción que hay en la Unión Europea, y también lo que se hace aquí en Chile. Estos tres países también tienen la información necesaria para saber cómo es que se están haciendo estas cosas. Y llegamos a este punto que es donde intentamos sintetizar mucho más esto, donde vemos la ventaja y las desventajas que podríamos encontrar en este punto de la globalización. Tenemos un eje al medio en el cual tenemos criterios para poder hacer estas comparaciones y considerar si ventaja o desventaja. Primero, en el tema del empleo, existen dos posturas. Una postura dice que van a haber nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, hay detractores de este proceso globalizador, de estos tratados de libre comercio que dicen que va a desaparecer puestos de trabajos. Vamos a poner un ejemplo. En Chile existió una industria textil. En Chile se hacía ropa. Habían fábricas donde se hacía ropa. Por ejemplo, lo podemos ver, un ejemplo claro, en una serie que dieron de los 80, donde el protagonista trabajaba en una industria textil, pero que luego la industria que no podía competir con el mercado de otros países que venían con menos costos. Entonces lo que tenemos con el proceso globalizador
efectivamente, hay puestos de trabajo que tienden a desaparecer porque los costos de producir son más elevados que los que tiene otro país. Y debido a ello es que esos puestos de trabajo desaparecen. Pero así como desaparecen unos puestos de trabajo, aparecen otros nuevos puestos de empleo. Que sean de mejor o peor calidad, eso ya va a depender de las políticas internas que tenga cada estado. Pero estas son las ventajas y desventajas que se consideran para la globalización en el punto del empleo. En el tema de la competitividad, siempre hablando del tema económico, como mencionábamos, existe una quiebra de la industria nacional. Es por eso que en Chile no se fabrican vehículos. En Chile no se fabrica ropa como antaño. La ropa que usted tiene vestida en este momento, o la que tiene en general cualquier persona, es de origen chino. Porque ese es el país que tiene la mayor ventaja comparativa para poder producir en mayor cantidad y a un menor costo. Debido a esta competitividad, es que esta industria que, en este caso con los chinos, siempre se habla que lo que es chino es de mala calidad. Pero como existe una competitividad, donde hay competencia, donde muchos más tienen sus productos, en este caso ropa, tienen que competir entre ellos para que nosotros, los que somos los consumidores, compremos esos productos. Y una forma de hacer que uno prefiera sus productos es que, los precios sean bajos o relativamente bajos y la calidad del producto sea buena. Entonces la competitividad, por un lado, es un perjuicio para la industria nacional, pero ayuda a que los productos y servicios sean más baratos y tengan mejor calidad. En el punto de la interconectividad, una desventaja es que, como nuestro querido Pato nos daba la definición, es que existe una influencia extranjera en asuntos nacionales. Porque lo que ocurre en un país, en este caso como Estados Unidos, en China o en este conglomerado de la Unión Europea, las decisiones que tomen ellos para sí mismos también nos influyen a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que estar, en Chile, tenemos que estar muy atentos a las decisiones que toman estos otros países para que nosotros tomemos una decisión en respuesta. Debido a eso es que hay una influencia extranjera en asuntos nacionales. Una ventaja de la interconectividad es que existe una muy buena conexión internacional. Hay una buena comunicación. Es decir, como existe esta buena comunicación, es que productos como este pendrive, que lo puede traer cualquier persona, se contacta con los fabricantes chinos, los compra y llegan a Chile y puede venderlos aquí. Existe también una interdependencia económica. Ahora veamos cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Una desventaja es que, muy similar a la interconectividad y la influencia extranjera, es que se depende mucho de las economías extranjeras. O sea, si China, su economía deja de crecer, quiere decir que, en este caso, China deja de construir. Y si China deja de construir o fabricar, ya no nos va a comprar tanto cobre. Y Chile depende mucho del cobre. Y si no nos compran cobre, bueno, la economía de Chile también se comienza a estancar. A eso nos referimos con la interdependencia económica. Dependemos del crecimiento de otro país para que nosotros también podamos tener un crecimiento. Ahora, una ventaja es que es una ventaja más o menos un poco, en comparación, un poco más pequeña. Pero, en fin, es una ventaja igual. Porque existe, para las personas particulares, personas como nosotros, existe una posibilidad de emprendimiento. Como les decía, se pueden comprar todos estos productos a un menor costo para que se puedan vender. O sea, si usted revisa las redes sociales, se va a encontrar con que hay muchos perfiles que realizan ventas de productos como estos. Otra ventaja también respecto a esta interdependencia económica es que, si bien dependemos de una economía extranjera, si es que le va bien o que le va mal, también existe la ventaja en que puede ser que a un país le vaya mal económicamente, pero si estamos
inmersos en esta globalización, no vamos a depender solamente de uno, sino que tenemos nexos con otros países. Es por eso que cuando existió una crisis económica en el mundo, Chile pudo zafar un poco del problema, porque no dependía solamente, en este caso, de Estados Unidos, sino que también dependía de las relaciones que tenía con Asia y el sudeste asiático. Respecto a la tecnología, aquí tenemos un punto en el que ha habido varios problemas por fabricar estas cositas. Ha existido un desgaste del medio ambiente, porque para poder fabricar, para poder manufacturar, es necesario energía. Y para poder tener esa energía se han abusado también mucho de los combustibles fósiles. Recordemos que ya habíamos hablado de este tema del calentamiento global. Ese ha sido un problema. Y es una de las críticas que se le hace, por ejemplo, en este caso, al país asiático, a este gigante de la bandera roja, a China. Porque produce mucho, produce muy barato, pero no se preocupa de la huella de carbono que va dejando en el planeta. Del mismo modo, como existe esa carrera tecnológica, también existe una creación de nuevas tecnologías. Si hacemos memoria, unas clases atrás, les puse una imagen de un parque fotovoltaico que está, si no me equivoco, en nuestra cuarta región, el cual es una enorme extensión de tierra en donde hay paneles solares, y esos paneles solares generan energía que están conectados a nuestro sistema interconectado central, con el cual se produce más energía y no se contamina más. Entonces podemos ver que en tecnología tenemos una ventaja que es la creación de nuevas tecnologías para que sean más amigables con el medio ambiente, ya que existieron tecnologías que no eran muy amigables. Ahora, también englobando esto, otra de las ventajas que hay es en la parte de la comunicación. Hablábamos que existía una comunicación más fluida, pero también esta puede ser un arma de doble filo, ya que como existe una comunicación fluida entre distintos sectores del mundo, también se puede prestar para que existan organizaciones que no buscan el bien común, que no busquen trabajar de manera lícita. O sea, podemos ver, por ejemplo, clases anteriores también vimos el tema, por ejemplo, del terrorismo. Se pueden comunicar a través de las mismas redes que nosotros utilizamos, o también redes de narcotráfico. También utilizan estas mismas redes de la globalización. Y si es por hablar de Internet, nosotros solamente tenemos acceso a la punta del iceberg del Internet, ya que existe otro mundo por el cual se mueven todas estas organizaciones ilícitas para poder generar las actividades que ellos realizan. Bien, lo hemos hecho, lo hemos logrado, tenemos nuevamente un tiempo récord y veamos unas actividades. ¿Les parece, Jimena? ¿Le parece, Joana? Vamos a ver una actividad que les tenía preparada aquí. Me voy a reacomodar un poquito más aquí. Ahí sí. Veamos esta actividad. Veamos, dice: la globalización en las últimas décadas ha hecho cambiar, entre otros aspectos, legislaciones, hábitos de la población y orientación de las economías en diferentes lugares del planeta. Entre estos efectos destacados de este proceso se pueden mencionar. A ver, veamos. 1. La acentuación de la interdependencia económica entre las naciones. 2. La intensificación de los flujos de información. 3. El afianzamiento de la tendencia autárquica en las naciones. Alternativa A, solo 1 y 2, solo 1 y 3, solo 2 y 3, o E, 1, 2 y 3. Concepto que no habíamos visto, tendencia autárquica. Este concepto hace relación a que el mismo país se enfoca en producir todo lo que tiene, todo lo que necesita. Entonces aquí tendríamos que ver si efectivamente, en este caso Chile, se enfoca en desarrollar todos los productos y servicios que necesita. Emanuel dijo la alternativa B. Joana dijo la alternativa B. Veamos entonces cuál es la alternativa correcta. Desapareció. Ahora sí, la alternativa B. La alternativa B es la correcta.
Entonces tenemos que, entre los efectos destacados de este proceso se pueden mencionar la acentuación de la interdependencia económica entre las naciones y la intensificación de los flujos de la información. Eso es la globalización en términos muy generales. Me parece que, como la respondieron bien, estamos muy bien, entonces muy bien encaminados en nuestro proceso. Vamos a dejar esta otra pregunta para la próxima clase. Vamos a comenzar con esta para recordar un poco estos aspectos, debido a que no vieron la respuesta. Debido a que tenemos menos tiempo ahora. Es tiempo de dejar este mundo, dejar este lugar, para que tengan su siguiente clase. Chicos, les agradezco que estén nuevamente aquí, bueno, allá. Cada vez se va notando más el peso de estas clases. Sigan esforzándose, sigan trabajando, porque finalmente van a lograr los objetivos que quieren, porque lo están trabajando de manera constante. Chicos, les deseo que estén muy bien, disfruten este fin de semana, disfruten su familia, disfruten también estas fiestas patrias, y nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien, cuídense, un abrazo.